El hecho que desató todo este conflicto, esta discusión, esta crisis diplomática entre Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Gustavo Petro, presidente de Colombia, pues tiene que ver con el vuelo que ustedes están viendo en pantalla de un avión C-17A Globemaster de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, identificado ante las autoridades colombianas como el vuelo RCH-539. Este avión despegó desde la estación aérea del Cuerpo de Marines de Miramar, ahí ustedes lo están viendo, a unos 15 kilómetros en el norte de San Diego, California, y resulta que el vuelo iba aparentemente bien una vez el gobierno de los Estados Unidos le notificó a Colombia que llevaría en ese avión a 80 migrantes irregulares, y de repente, pues, aunque hubo una aceptación preliminar del gobierno de Gustavo Petro, que indicó que pues recibiría entonces a nuestros connacionales en este vuelo, sorprendentemente en el camino él dijo que no lo recibía. Y producto de esa decisión repentina, de ese rechazo repentino, pues se armó todo un escándalo y una crisis bilateral debido a que Gustavo Petro rechazó la forma en que iban a ser entregados, iban a ser regresados pues estos colombianos al territorio nacional, que pues se trataba de colombianos con esposados, con grilletes, pues en una situación vulnerando los derechos humanos y la integridad, porque pues se hace este vuelo con un carácter un poco retador y dando un mensaje de que tal vez estos colombianos deportados pues eran unos delincuentes. Entonces se armó esa discusión respecto a esa decisión que tuvo pues el presidente Gustavo Petro, y vimos también el pronunciamiento, ustedes lo veían hace un momento en imágenes, de Marco Rubio, el secretario, que pues manifestó que efectivamente se había hecho la comunicación y que era cierto que el gobierno nacional pues iba a recibir a los connacionales, solo que por lo que vimos en las publicaciones de X del presidente Gustavo Petro, no lo iba a hacer aceptando que le entregaran a sus connacionales como si fueran unos delincuentes. Jessica, y precisamente estamos viendo aquí unas imágenes de lo ocurrido en Brasil. Allá fue pues uno de esos primeros vuelos de deportados que llegaron provenientes de Estados Unidos, y pues generó un gran rechazo en el presidente Lula por específicamente la manera de que ellos venían pues esposados de manos y pies, algo que el presidente Gustavo Petro pues no quería, y que por esa misma manera o por esa misma directriz fue que rechazó esos primeros vuelos. Ahí vemos pues a los diferentes migrantes brasileños llegando a su país pues de una manera pues deshumanizada, y que causó el repudio no solo en Brasil, sino en toda la región, incluyendo al presidente Gustavo Petro. Sí, también hay que mencionar, Julián, que bueno, esta escena se repitió también en México. Sin embargo, algo que hubo una particularidad o algo en común entre México y Brasil es que le dijeron al gobierno de Estados Unidos: ok, envíennos a nuestra gente, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Pusieron dos ciudades estratégicas donde dejaban el vuelo militar en el que pues venían estos migrantes irregulares esposados. Ahí les quitan las esposas y luego entran a sus ciudades en un vuelo comercial, con dignidad, pues como para tener esa reparación de vivir pues eso también traumático de que los saquen del país donde querían cumplir sus sueños como todos unos delincuentes. Eso fue lo que tuvieron en común tanto el gobierno de México, liderado pues por Claudia Sheinbaum, y Lula da Silva en Brasil. Y en ese orden pues también vimos al gobierno de Gustavo Petro, que dijo: ok, yo voy a recibir a mis colombianos, pero lo voy a hacer de la manera también más digna posible pues que se merecen. Bueno, después de horas de incertidumbre, donde también se planteó un pánico, hay que decirlo, muchas personas pues empezaron a comentar que se iban a quedar sin visa, que para qué servían las citas, que Gustavo Petro había terminado totalmente las relaciones con Estados Unidos. Todo esto en medio de, ¿qué? Mediodía, 12 horas, 15 horas, pues la Cancillería, por supuesto en nombre del gobierno de Gustavo Petro, dio el siguiente mensaje. Comunicado oficial. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, el canciller Luis Alberto Murillo y el embajador Daniel García Peña viajarán
a la ciudad de Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos resultado del trabajo conjunto que llevó al intercambio de notas diplomáticas entre los dos gobiernos. Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos. El gobierno de Colombia, bajo la directriz del presidente Gustavo Petro, tiene dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno de los connacionales que iban a llegar hoy al país en horas de la mañana en vuelos de deportación. Colombia ratifica que se mantendrán los canales diplomáticos de interlocución para garantizar los derechos, el interés nacional y la dignidad de nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, y en este momento vamos a referirnos a todos estos trinos, estos mensajes, estas publicaciones que ha hecho el presidente Gustavo Petro en el transcurso de estos 2 días, pues señalando y refiriéndose a esta situación y a lo dicho por Donald Trump a través de pues, sus diferentes canales de comunicación y esas medidas y esas deportaciones que está haciendo desde Estados Unidos a su vuelta a la Casa Blanca por segunda vez. Entonces vamos a ver, por ejemplo, este primero que es del 26 de enero y dice lo siguiente: los Estados Unidos no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos. Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio. Estados Unidos debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes de que los recibamos nosotros. Este fue uno de los primeros trinos que puso Gustavo Petro. Enseguida también publicó en su cuenta de X que un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece. Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos. Más adelante pues también manifestó que no puede hacer que los migrantes queden en un país que no los quiere, pero si ese país los devuelve debe ser con dignidad y respeto con ellos y con nuestro país. En aviones civiles, sin trato de delincuentes, recibiremos a nuestros connacionales. Colombia se respeta. Después empezó con una serie pues, de dardos, se puede categorizar así. Dice, hay 15.660 estadounidenses establecidos en Colombia de manera irregular. Deben acercarse a nuestro servicio migratorio para regularizar su situación. Espero que no se congele el diálogo sobre el Darién. Si no hay regularización, aumentarán las ilegalidades. Ya lo vimos cuando Estados Unidos bloqueó Venezuela e hizo estallar la oleada migratoria. Primero es la dignidad de Colombia y América Latina. Los migrantes son seres humanos y sujetos de derechos y como tal deben ser tratados. También manifestó que nunca han tenido dignidad, experimentémosla. 1 millón de latinoamericanos han caído asesinados por la prohibición contra la cocaína y la marihuana, mientras el vino, el whisky y el tabaco, que matan más, son legales. Yo creo como presidente de la CELAC este año, y le solicito a la actual presidenta de la CELAC, Iris Xiomara Castro, que se convoque una asamblea extraordinaria de presidentes latinoamericanos para examinar los problemas de la migración y la nueva configuración del mercado de drogas en América. Si no nos quieren en el norte, el sur debe unirse. Ya un poco, pues, bajado de revoluciones, publicó lo siguiente: los ciudadanos norteamericanos que lo deseen pueden estar en Colombia. Yo creo en la libertad humana. Pero estas irregularidades, están en irregularidades más de 15.666 y por las leyes colombianas deben regularizar su estadía. No me verán jamás quemando una bandera gringa o haciendo una razzia para obedecer a los ilegales esposados de Estados Unidos. Los libertarios de verdad jamás agredimos la libertad humana. Somos lo contrario de los nazis. Por otra parte, y pues teniendo en cuenta esas primeras medidas de retaliación que hizo el presidente Donald Trump sobre subir los aranceles a los productos colombianos en su país, pues Gustavo Petro le respondió de par en par en esta decisión y dijo: le ordeno al ministro de Comercio Exterior elevar los aranceles de importaciones desde los Estados Unidos en un 25%. El ministerio debe ayudar a dirigir nuestras exportaciones a todo el mundo diferente a los Estados
Estados Unidos. Nuestras exportaciones deben ampliarse. Invito a todas las comunidades colombianas extranjeras a ser comercializadoras de nuestros productos. Los productos norteamericanos cuyo precio subirá dentro de la economía nacional deben ser reemplazados por producción nacional. El gobierno ayudará en este propósito. Bueno, y aquí empieza con una serie de respuestas a diferentes opinadores, periodistas y todas las personas que estaban pues documentando y comentando la situación en su cuenta X. Aquí le responde, por ejemplo, Aniel Coronel sobre pues que se habían, o sea, él puso un trino donde explicaba que se habían suspendido esos vuelos de deportación que se venían haciendo desde el gobierno Biden y que estaban haciéndose con normalidad, inclusive antes de la posesión de Donald Trump, y Gustavo Petro dijo lo siguiente: nosotros nunca nos hemos negado a recibir migrantes y hemos procurado detener la migración. El estúpido bloqueo a Venezuela fue el que desencadenó millones de personas migrantes en los Estados Unidos. Pero no me exijan recibir los deportados de Estados Unidos, esposados y en avión militar. Nosotros no somos colonia de nadie. Y por eso también acudió a una de las no sé, emisoras, medios de comunicación que también se ha dedicado a cubrir todo lo que pues sale del gobierno nacional, que es la FM, que pues obviamente corroboró esa información con respecto a las declaraciones que dio Marco Rubio, donde pues desmentía lo que el presidente había dicho, y lo que les contaba al inicio de esta transmisión, y es que efectivamente el presidente sí había autorizado estos vuelos, pero que cuando ya los aviones estaban en el aire, de repente decidió rechazarlos. Entonces, Gustavo Petro le respondió a esta nota de la FM de la siguiente manera: jamás permitiré que en vuelos traigan a los colombianos esposados. Marcos, y eso lo permitieron funcionarios de la Cancillería, jamás bajo mi indicación. Cipayos serán. Sí, termina: yo soy un hombre de la libertad y no de las cadenas. Y sí. este último trino también, pues esto ha sido durante todo el día, estamos incluso muy atentos si sigue publicando algo más el presidente Gustavo Petro, algo que también habló en el Catatumbo, porque pues hace ese recurso pues en cada momento de su red social X, y dice lo siguiente: como se habrá degradado buena parte de nuestra prensa que creen que la dignidad es una borrachera. Los cipayos sí son la expresión de una degradación mental. Dejar colonizar el pensamiento es peor que la colonización física de un poder extranjero sobre el territorio. Es fácil escribir como residente cómodo desde Medellín, cómodo desde Miami, y no como los trabajadores en negro de Miami. Se refiere netamente a Luis Carlos Vélez, quien pues también ha hecho críticas muy punzantes contra el gobierno de Gustavo Petro por cómo se ha tomado esta polémica. Pero vamos a ver ahora, le pido también a la producción que vayamos con ese comunicado que hizo Donald Trump, en el cual pues habla de esa respuesta o de cómo terminó toda esta odisea entre Estados Unidos y Colombia. ¿Cómo, Jessica? No, sí, que ya al final de este capítulo de conflicto, de crisis diplomática, que pues le dio lugar a que también pues miembros de la oposición y miembros del gobierno pues hicieran unos enfrentamientos desde estos canales que ahora nos permiten también entender cómo es la dinámica política de nuestro país, que son las redes sociales X. Entonces nosotros veíamos también innumerables pronunciamientos. Yo no sé si usted vio, Julián, pero no me puede dejar mentir que también ya se estaba hablando incluso de un juicio político a Gustavo Petro, de ya un debate de control político a Laura Sarabia. O sea, este tema definitivamente que tocó y mostró también los intereses que hay en estas dos alas políticas por mostrar el debilitamiento del gobierno o las buenas salidas que ha tenido también frente a las crisis. Pero si quieres, antes de irnos con esas declaraciones que obviamente dan mucho de qué hablar por también los personajes y esas miras al 2026, porque sabemos que ahorita todos los temas tienen que ver con el 2026, veamos lo dicho directamente por la Casa Blanca después pues de esas salidas del presidente Gustavo Petro, y lo dicho por la Cancillería. Y dice así: declaración del secretario de prensa sobre la recepción de deportados en Colombia, 26 de enero del 2025. El gobierno de Colombia ha aceptado todos los términos del presidente Trump, incluida la aceptación sin restricciones de todos los extranjeros ilegales de Colombia que regresen a los Estados Unidos, incluso en aeronaves militares.
militares estadounidenses, sin limitaciones ni demoras. Con base en este acuerdo, los aranceles y sanciones de la IEEPA es una ley que se creó en Estados Unidos para sancionar a esos gobiernos, esos regímenes como el de Venezuela, que no cumplen con lo dicho por Estados Unidos, que ya están redactados en su totalidad, se mantendrán en reserva y no se firmarán, a menos que Colombia no cumpla con este acuerdo. Las sanciones de visas emitidas por el Departamento de Estado y las inspecciones intensificadas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza seguirán vigentes hasta que se devuelva con éxito el primer avión cargado de deportados colombianos. Los eventos de hoy dejan en claro al mundo que Estados Unidos es nuevamente respetado. El presidente Trump seguirá protegiendo ferozmente la soberanía de nuestra nación y espera que todas las demás naciones del mundo cooperen plenamente para aceptar la deportación de sus ciudadanos que se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos. Algo muy fuerte, algo para resaltar de este comunicado es lo que dice de que Estados Unidos es nuevamente respetado. Los eventos de hoy dejan en claro al mundo que Estados Unidos es nuevamente respetado, algo que va mucho con el eslogan de Donald Trump y como llegó a la Casa Blanca diciendo que ya nadie iba a pasar por encima de ellos y que ellos pues iban a tomar las decisiones que les correspondan. Sí, claro, pues sí, hay algo que se puede resaltar de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, es que desde el primer día pues manifestó esto que hoy es una realidad y que se ha puesto en marcha en los diferentes países de Latinoamérica. Es claro que Donald Trump está liderando es para sus americanos y producto de eso pues está estos vuelos de las fuerzas militares de Estados Unidos con las deportaciones a Brasil, a México, a Colombia y seguramente a otros países que pues obviamente vayan en contra y afecten significativamente esos procesos por los que quiere hacer América mucho más grande de lo que pues fue en su anterior gobierno, en su anterior administración. Por supuesto, también queremos compartir con ustedes esas reacciones de figuras que hoy suenan, alguna suena por el lado de la izquierda y también de derecha ya oficializó su intención de llegar a la Casa de Nariño en 2026. Vamos a ver también desde esas dos posiciones de la oposición y de la afinidad al gobierno de Gustavo Petro, cómo se manifestaron frente a lo que estaba sucediendo en esa crisis bilateral. Entonces, escuchemos lo dicho por María José Pizarro, senadora de la República por Pacto Histórico y a quien muchos miembros de la izquierda también la seleccionan como posible candidata a la presidencia en 2026. Colombia y América Latina se respetan, somos naciones democráticas, gobiernos electos con el voto popular y por la voluntad popular de millones y planteamos relaciones horizontales, jamás de subordinación, siempre de respeto y de mutua cooperación. Colombia además es una nación soberana y un pueblo orgulloso de sí mismo. El presidente Donald Trump lleva 7 días al frente de la nación norteamericana. En estos 7 días ha amenazado con robarse Groenlandia, ha amenazado a México, ha amenazado con apoderarse del Canal de Panamá, ha cazado a los compatriotas de todas las naciones latinoamericanas y no escucho reflexiones críticas en relación con lo que supone esa nueva mirada en la política internacional con América Latina, que nos vuelve a mirar como si fuéramos el patio trasero. El extremista resulta ser Gustavo Petro por el simple hecho de exigir un protocolo y un trato digno para sus connacionales. Bueno, pues exigir un protocolo digno y defender la soberanía nacional es ese mensaje que deja María José Pizarro, quien hoy suena como candidata presidencial, no por ella, no por voz de ella, porque ella aún sigue fungiendo como senadora de la República. Hay algunos senadores que ya han manifestado esa intención o están haciendo como ese coqueteo, más adelante les contaremos de quiénes se trata, pero veamos entonces la opinión de quien se puede catalogar como oposición del gobierno nacional, que pues encarna muchísimo la periodista y hoy precandidata presidencial Vicky Dávila, quien también se pronunció al respecto de esta crisis bilateral. Veamos qué fue lo que dijo. Hola, Gustavo Petro terminó aceptando todos los términos y condiciones del presidente Trump. Le debe quedar entonces una lección. Aquí en Colombia se acostumbró a maltratar en X a todo el que piensa distinto porque siente que tiene el poder, una especie de supremacía. Petro pensó que con Trump era igual, pero él lo puso en su sitio muy rápido, en solo horas, lo ajustó y Petro tuvo que recular.
La crisis de ayer con Estados Unidos, que se desató y escaló por culpa de Petro y sus trinos, no tenía definitivamente por qué ocurrir. Petro terminó bajando la cabeza ante Trump, aunque no lo acepte. Era de esperarse. Ni Petro ni Colombia resistían semejantes sanciones de Washington. Quedan, eso sí, unas lecciones críticas. Un país no se maneja por redes sociales a las 3 de la mañana y desde no sé qué lugar, dónde y en qué estado estaba el presidente Gustavo Petro. Un interrogante que planteo. Petro fue ayer irresponsable e inmaduro. La crisis que provocó no se puede ignorar. Los colombianos no la podemos ignorar. El berrinche de Petro le salió muy mal. Puso en riesgo a 50 millones de colombianos, al país, las empresas, el café, las flores, el banano. Todos los negocios entre los dos países quedaron tambaleando. Este modelo de Petro, este método tiene que terminar el 7 de agosto del 2026. Los colombianos deben tenerlo más que claro. La Cancillería y los empresarios deben entrar entonces en un proceso muy rápido de control de daños en Washington y Nueva York. Entre todo lo malo que ocurrió en medio de la crisis, destaco en todo caso la firmeza de la mayoría de empresarios y académicos y ciudadanos que rechazaron los delirios de Petro. Ayer el país productivo y trabajador, los colombianos de a pie, estuvieron firmes en la defensa de Colombia, como debe ser, frente a Petro y su berrinche. Un presidente que nos puso en riesgo a todos, que puso en riesgo el país. Y por último, lo mejor que podemos hacer por los migrantes es construir una Colombia próspera y segura. De un país en desarrollo, nadie quiere irse. Por eso desde ya trabajamos por una Colombia próspera en 2026, para que ningún colombiano tenga que huir de su país por la miseria y la falta de oportunidades. Lo demás es cuento, a lloriquear a otra parte. Bueno, el día de hoy, a pesar de que se dieron estas noticias, esta parte de tranquilidad de que se había superado el impasse por parte de los dos gobiernos, porque no solo fue la Cancillería de Colombia la que dio este mensaje, sino también el secretario de prensa de Estados Unidos con ese documento que les leímos hace un rato, donde hablaba de que pues, Estados Unidos volvía a ser respetado a nivel mundial. La pregunta es, ¿qué sucede? ¿Qué viene ahora? ¿Qué sucederá ahora? Y por supuesto, ¿qué caminos le quedan, por ejemplo, a Gustavo Petro? Porque muchos hablan de que Petro es el gran ganador, pero pues vamos a ir con esas conclusiones ya al final. Sí. Pero algo que dice Vicky Ávila sí es cierto, o sea, el que tuvo que recular fue el gobierno colombiano, precisamente también por esas relaciones de poder que hay entre Colombia y Estados Unidos. No es lo mismo que lo diga Estados Unidos a que lo diga Colombia. Pues sí, pero yo ahí me atrevería a decir, Julián, que también si no es por ese berrinche como lo cataloga la precandidata presidencial Vicky Dávila que hace el presidente Gustavo Petro, pues eso no se hubiera llevado a instancias incluso de organismos internacionales, o mejor, organizaciones internacionales latinoamericanas, para discutir también unas políticas que por supuesto afectan directamente a los gobiernos latinos. Y no se puede pues sucumbir ante las formas en que pues Donald Trump está haciendo cumplir sus políticas, que está bien, él está gobernando para los americanos, para sus estadounidenses, pero hay también políticas y hay cosas que están por encima de lo que él quiere plantear, de obviamente autoridad y demás, que es pasando por encima de los derechos humanos de esta gente que no tiene encima ningún delito, que no tiene encima ninguna actuación pues delincuencial, para que lleguen a sus países de la forma como los están regresando, los están devolviendo. Así que pues gracias también a que no fue se los voy a enviar y bueno, sí, mándemelos y aquí yo resuelvo y veo cómo los trato. Y como lo que usted diga, señor. Sí. Exactamente, y como usted diga y como usted quiera, pues no, también acá hay un gobierno que también tiene que hacer uso de su soberanía, y a mí paradójicamente pues esto que hace Donald Trump me trae a una frase muy conocida en las redes sociales, y es que se convirtió en lo que criticaba. O sea, muchos gobiernos de derecha, incluido pues el de Donald Trump, hablan de
el autoritarismo, de las dictaduras. ¿Y acaso no hacer este tipo, o sea, hacer este tipo de deportaciones no es un acto de autoritarismo y de dictadura que solamente quiere transmitir eso, el miedo y el poderío por encima de los derechos humanos? No sé. Sí, se puede ver de esa manera también porque pues las maneras que han enviado a los connacionales, por ejemplo Colombia, Brasil y demás, que son los principales afectados de todo el pueblo latinoamericano, pues sí hace pensar que son al menos autoritarias, no sé si de dictadura, pero que pues también responden a ese sector de Estados Unidos por el cual votó o pensaron en Donald Trump. Pero vamos a ver precisamente algo que hacía referencia a Jessica, y es que en uno de los trinos que leímos anteriormente de Gustavo Petro, él le solicitaba a Xiomara Castro, presidenta de Honduras y presidenta actual de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que convocaran una asamblea para mirar pues con detenimiento cuál sería ese actuar frente a estas políticas migratorias de Donald Trump. Pues el día de hoy se confirmó que Xiomara Castro pues convocó esta asamblea, y el presidente Gustavo Petro confirmó su llegada y confirmó también su presidencia de esta corporación con el siguiente trino: iré personalmente a Honduras a ayudar a esta reunión de presidentes latinoamericanos. No se lo han informado, pero en cuestión de semanas asumiré la presidencia de la CELAC, la Unidad Latinoamericana. También, pues, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo que iría, que obviamente también felicitaba se alegraba porque las relaciones entre Colombia y Estados Unidos ya se normalizaron, pero pues dijo una frase que me parece también muy contundente, y es el tema de que sí o sí, pues ella tenía que priorizar una buena relación entre México y Estados Unidos, que es lo que está sucediendo, y creo que también es uno de los mensajes que más se le han dado a Gustavo Petro. Pero muchos de esos que lo criticaban, por ejemplo, con querer romper relaciones con Venezuela, decían como categóricamente, no, él lo tiene que dejar y todo. Pues creo que ahí es cuando uno mira qué es lo que le conviene más al país, y a Colombia pues realmente no le conviene pelear con ninguno. Pero esta reunión de la CELAC pues da pie a que los estados latinoamericanos ya en bloque puedan tener una mejor situación, e incluso muchas personas en redes sociales hablan de esa intención o de ese objetivo de que Colombia llegue, por ejemplo, a un grupo como los BRICS, un grupo que Donald Trump los ve en la mira como los enemigos, pero que muchos también los ven como esa otra oportunidad para darle una nueva mirada a este pedazo del planeta. Sí, pues finalmente es importante también mencionar que lo que ocurre en el orden mundial, infortunadamente, pues está muy ¿cómo decirlo, Julián? Como depende muchísimo de lo que se pacte entre las potencias, y ahí pues Latinoamérica entra perdiendo, porque si usted se da cuenta, pues obviamente estas potencias juegan en torno a cuáles son los países que realmente nos están dando en materia económica, en materia de seguridad, y a esos son a los que yo apoyo. Pero es que vemos a un Donald Trump que ha llegado con la intención y con ese mensaje claro de que prácticamente los países latinoamericanos no les sirven y no han cumplido, y que solamente se han aprovechado de esas políticas y esas relaciones que tienen, ya sea comerciales o también de participación sobre la situación de seguridad de estos países, pero que no se ha visto retribuidas esas inversiones, esas intervenciones en materia de seguridad por parte de los países pues de tercer mundo. Sí, igual pues, por ejemplo, los BRICS, recordemos que son Brasil, Rusia, India, no, pues en orden, ¿no? En orden. Yo no sabía que cada letra es sí. una Brasil, inicial, ¿no? Rusia, Sí, India, claro. China, Sudáfrica. Y hay otros, BRICS. pero esos son los que conformaron el asunto, que son grandes economías. Por ejemplo, Así es. aquí estoy viendo información de que Lula habló directamente con Putin y que planea viajar a Moscú en los próximos días para hablar sobre todas esas condiciones bilaterales y todo lo que se mueve alrededor del mundo. Y por supuesto, muchos ponen sobre la mesa el fortalecimiento de los BRICS y ese lema que es la desdolarización del mundo. Uh-huh. Algo que Donald Trump también se ha referido y ha dicho que pues, es una clara incitación a reemplazar la moneda principal de Llama esto. Aquí pues hay muchos análisis
Por ejemplo, hay uno de nuestra ex compañera Laura Camila Vargas que dice como ahora le queda al gobierno a Petro dos opciones. Tal y como lo hizo Brasil, negociar por las vías diplomáticas el regreso en condiciones humanas para los migrantes deportados y tal como lo hizo México, implementar programas de bienestar y más medidas para acogerlos. Sí, pues eso es lo que finalmente está haciendo el gobierno nacional. Creo que eso resume lo que al final, pues en lo que terminó esta crisis binacional, y pues esperemos a ver también qué sigue pasando en torno a esas políticas migratorias declaradas pues por Donald Trump, y también las políticas migratorias que debe implementar el gobierno de Gustavo Petro, porque él en esos tweets también manifestaba que hay una cifra, unos 15.000, más de 15.000 estadounidenses que están de manera irregular en Colombia, y los invita pues a su oficina de migración para que aclaren su situación, para que regularicen su situación de una manera pues mucho más polite que la que está implementando el presidente de los Estados Unidos. Sí, igual pues hay medidas como las redadas a colegios, pues está una situación tenaz, pero que se debe venir, porque si algo está claro es que él ya lo había anunciado desde campaña. Sí. Pero para finalizar, yo quisiera preguntarle a Jessica, y por supuesto a todos los dice el tercer canal que se reporta, Mr. Bot, Enei Posada Salazar, Peter, Neida Melo, Jaime Ramírez, Jairos, hay muchos que hablan de que si México dejara exportar el polvo blanco, ya nadie quisiera cruzar el muro. Creo que también es una teoría consecuente, y es pues si realmente quién ganó este round entre Donald Trump y Gustavo Petro para ti, Jessica. Sí, pues por la llegada de Donald Trump tan reciente, su asunción, todo el show que ha sido su firma de los decretos, y ahora ver que pues el gobierno de Gustavo Petro tuvo que sucumbir frente a una de sus políticas y uno de sus decretos, que era el de la política migratoria, pues evidentemente ganó Donald Trump. Yo me sumo a ese análisis. Yo creo que pues realmente Petro mantuvo su posición. Yo creo que veo positivo lo que dice Jessica, de que si no hubiera sentado esa posición no se hubiera generado la discusión internacional y no se le hubiera prestado atención a esta situación y demás, pero creo que Donald Trump pues tenía contra la espalda y la pared a Colombia y el presidente Gustavo Petro por esa relación de poder que se tiene, y pues Petro simplemente dijo que iba a aumentar el nivel de el valor de las exportaciones de Estados Unidos y demás, pero hablábamos de que según el DANE, las exportaciones de Colombia a Estados Unidos son el 22% y las exportaciones de Estados Unidos a Colombia son apenas el 1%. Entonces, yo creo que necesitamos más nosotros de ellos que ellos de nosotros, sobre todo también esa participación, esa intervención que se está mirando de 90 días de ayudas y demás, pero creo que el ganador indiscutiblemente para esta mesa y para muchos analistas es Donald Trump, pero precisamente porque pues una nación como Colombia, que no ha conseguido esa unión de bloque para pararse pues a un gigante como Estados Unidos, pues realmente no pudo hacer mucho. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NEC Daviplata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?